En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ofrecemos esta Eucaristía por la maestra Ernestina y su familia, por Lalo Correa, por la familia Correa Rosas, por la salud de Lía, por Amelia Boringer, por Pancho Rebollo, por la familia Sobrino Fernández, la familia Cantú Fernández, la familia de Rocha Fernández, por Carlos Murra y familia, por todos los enfermos y por una intención especial. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso y Eterno, celebrar de tal modo los sacramentos de la pasión del Señor, que nos hagamos dignos de recibir tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, en el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, cuando aún estaba yo en el seno materno. Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha puntiaguda, me guardó su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé: en vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad mi causa estaba en manos del Señor, mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregar a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza, que no quede yo jamás defraudado. Tú, que eres justo, ayúdame y defiéndeme. Escucha mi oración y ponme a salvo. Sé para mí un refugio, ciudad fortificada en que me salves. Y pues eres mi auxilio y mi defensa, líbrame, Señor, de los malvados. Señor, tú eres mi esperanza. Desde mi juventud en ti confío. Desde que estabas en el seno de mi madre, yo me apoyaba en ti y tú me sostenías. Yo proclamaré siempre tu justicia y a todas horas tu misericordia. Me enseñaste a alabarte desde niño y seguir alabándote es mi orgullo.
Señor Jesús, Rey nuestro, para obedecer al Padre quisiste ser llevado a la cruz como manso cordero al sacrificio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, el que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿de quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo de los pobres. Judas, después de tomar un bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como le dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Todos los relatos de la pasión son muy ricos para poder contemplar y meditar todo el camino de esta Semana Santa de Jesús. Está lleno de frases y de actitudes y comportamientos que cada uno de nosotros podríamos estar profundizando muchísimo, y sobre todo para vernos reflejados en ellos o para ver la actitud del Señor ante las distintas dificultades. Hay 2 cosas aquí en este Evangelio, hay más, pero que quisiera resaltar. La primera dice: Jesús, sentado a la mesa, se conmovió profundamente. Otra de las traducciones habla además que se conmovió, se turbó, es decir, se llenó de cierta ansiedad o cierta angustia por lo que venía más adelante. Y era, a final de cuentas, por todo lo que implicaba y que iba a sufrir él. Y quiero suponer o quiero pensar que cada vez que una persona, sobre todo aquellos, bueno, no, yo creo que todos, pero los que están siguiendo al Señor, o tratando de seguir, o tratando de seguir al Señor, cada vez que nosotros hemos decidido hacer algo en contra del Señor o en contra de lo que Él nos pide, Él se turba, o sea, no es indiferente. Hay muchas personas que piensan que lo que yo haga con mi vida, con mi cuerpo, con mi persona, es cosa mía. Inclusive se escucha muchísimo una persona que te dice: es que ¿qué? ¿No le hago daño a nadie? ¿Y a Dios no le hacemos daño? Porque a Dios le duele. Y es como un padre con un hijo. Los padres sufren muchísimo por sus hijos,
por las actitudes, los comportamientos, los errores, los fallos, las caídas de sus hijos. Y puede ser, no sé, un hijo que está metido en problemas. Puede ser que el padre a lo mejor no lo sufra directamente porque no se ve afectado por el error del hijo, y sin embargo lo sufre y le duele profundamente y se conmueve y se turba y se inquieta y además se calla. Pues eso es lo mismo que pasa cada vez que nosotros decidimos actuar en contra de lo que el Señor quiere. O sea, no es indiferente Dios a que nosotros hagamos las cosas correctamente o no. Y también quiero suponer que así como Él se turbó ante la traición de Judas y el abandono de los discípulos, también se alegra cada vez que nosotros vencemos el mal. Se alegra, se enorgullece, se siente bien, porque estamos siguiendo el camino que es para nuestro beneficio, no de Él. No es indiferente que yo haga o deje de hacer. No se trata de que los demás me vean o no me vean, porque Dios siempre me está viendo y Dios percibe cada una de esas cosas. Y por lo tanto mi vida tengo que vivirla no de cara a los demás, de cara a Dios. Y tengo que actuar de cara a Dios. Y tengo que vivir como es esa relación. ¿Cuántas veces habremos turbado al Señor? ¿O lo hemos angustiado? ¿O lo hemos entristecido? Pues cada vez que yo he decidido alejarme de Él. Y la segunda idea que quisiera resaltar, que cuando Judas se va, que le dice Jesús, lo que tengas que hacer, hazlo pronto, y Jesús sale, termina la frase diciendo, era de noche. Y ese era de noche, yo creo que no es una referencia a que ya estaba atardeciendo o oscureciendo, sino más bien a lo que estaba viviendo Judas. Era de noche su corazón, no había luz, no había esperanza, no había ilusión. O sea, se encerró en las tinieblas. San Juan, que utiliza mucho las imágenes de la luz y de la oscuridad, al inicio dice, la luz vino a los suyos y los suyos prefirieron las tinieblas. Y es lo que pasó con Judas. Una persona que decide no seguir al Señor, el Señor lo respeta como respetó a Judas. No le dijo nada, le dijo, lo que tengas que hacer, hazlo. Le respetó completamente su libertad. Pero esa persona se llenó de oscuridad y vemos después desesperación, tristeza, angustia, temor. Y ese es cuando decidimos alejarnos de Dios. Ahora, cada uno tiene que elegir. Seguir al Señor, y lo sabemos, no es nada fácil, es muy costoso. A veces seguir al Señor en medio de las dificultades, de las tentaciones, del cansancio, etcétera, es muy difícil. Pero o lo sigo en ese camino, ayudado con la gracia de Dios, lleno de esperanza, de ilusión y de paz, o me salgo de ese camino para sumirme en la oscuridad. Cada uno elige lo que quiere elegir. No basta con que yo quiera o desee una cosa, son los hechos, no los deseos. Pedro amaba profundamente a Jesús. Él mismo fue el único que sacó la espada en el huerto para defenderlo. Pero al final de cuentas, como Jesús le dijo, el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Hoy me vas a negar. Pedro ni lo creyó. ¿Cómo crees? ¿Cómo es posible? Claro que no. Y sí, lo negó. Ante la dificultad, ante el miedo, ante el ser descubierto o ante lo que sea. Y al final de cuentas Jesús le dio la respuesta: vela y ora. Seguir al Señor no se le puede seguir si no hay velar, si no hay oración y si no hay contemplación, si no velamos y oramos. Pero si yo no le sigo porque prefiero dormir, digo dormir en sentido metafórico, me va a invadir la noche, me voy a llenar de tristeza, de angustia, de temor o de todas las pasiones que se desbaratan y se alocan en el corazón del hombre. Pero depende del hombre, no depende de Dios. Hay personas que dicen, es que pobre Judas, él fue libre en todo momento. Nunca recibió un designio de Dios que tenía que hacer eso. Él quiso hacerlo y él sufrió las consecuencias de lo que hizo. Y así también nosotros. Nosotros decidimos seguir al Señor o no. Nosotros decidimos estar en la luz o no.
Nosotros decidimos vivir siguiendo al Señor a pesar de la cruz, o por el contrario, sumirnos en la oscuridad y dar rienda suelta a todas las inclinaciones o todo el mal que pueda existir, pero sabemos cuál es el final de la historia. Aquí Jesús habla de será glorificado cuando se vence el mal. Ahora ya cada uno elija. Quiero seguir ese camino que es más duro, tal vez en un inicio, pero que me da fruto o no. Y entonces cada uno es el arquitecto de su destino. Y no podemos culpar a Dios, porque Él ya nos lo avisó. Y Él nos dijo, ese es el camino. Si lo sigues, vivirás. Si no, no. Somos nosotros los que tenemos que contemplar. Y a la luz de estos hechos, aprendiendo de la vida de Judas, de Tomás, de Santiago, de Pedro, etcétera, y de Jesús, podremos decidir qué camino queremos recorrer. Así sea. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Oremos. Mira con bondad, Señor, las ofrendas de esta familia tuya, y ya que lo hiciste partícipe de tus sagrados dones, concédele obtener plenamente su fruto. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y de su gloriosa resurrección, en los cuales celebramos su triunfo ante la soberbia del antiguo enemigo, y se renueva el misterio de nuestra redención. Por él glorifica tu majestad la multitud de los ángeles, que gozan eternamente de tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vienen en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambiemos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios. Es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oración a San José. Oh San José, cuya protección es tan grande, tan fuerte y tan inmediata ante el trono de Dios, a ti confío todas mis intenciones y deseos. Ayúdame, San José, con tu poderosa intercesión, a obtener todas las bendiciones espirituales por intercesión de tu Hijo adoptivo, Jesucristo, Señor nuestro. De modo que al confiarme aquí en la tierra tu poder celestial, te tributo mi agradecimiento y homenaje. Oh San José, yo nunca me canso de contemplarte con Jesús adormecido en tus brazos. No me atrevo a acercarme cuando Él descansa junto a tu corazón. Abrázale en mi nombre, besa por mí su delicado rostro y pídele que me devuelva ese beso cuando yo exhale mi último suspiro. San José, patrono de las almas que parten, ruega por mí. Amén. Oremos. Alimentados por estos dones de salvación, suplicamos, Señor, tu misericordia, para que este sacramento que nos nutre en nuestra vida temporal nos haga partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios y Padre nuestro, el pueblo que quiere obedecerte, purifícalo de su antigua maldad por tu misericordia y hazlo capaz de una santa renovación. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. La misa ha terminado.